Hola, muy buenos días. Soy María Fernanda Sánchez, coach de vida, y me dedico a ayudar a las mujeres a reencontrarse con su ser, con la maestra que todas tenemos dentro, para convertirse en su mejor versión. Logramos convertirnos en nuestra mejor versión cuando logramos alcanzar un equilibrio y un balance entre nuestra salud mental, física, espiritual y emocional. Y justamente hoy quiero conversar con ustedes sobre lo importante de cuidar nuestra salud emocional. Las emociones no se bloquean, no se controlan, sino más bien se gestionan. ¿Y cómo logramos gestionar nuestras emociones? Primeramente, es importante que logremos identificarlas, que logremos saber qué es exactamente lo que está pasando dentro de nuestro organismo, cuáles son las emociones que están recorriendo nuestro cuerpo y cuáles son las emociones que tenemos más frecuentemente durante el día. Las emociones se engloban en 5 principales que son el miedo, el amor, la rabia, la tristeza y la alegría. ¿Ok? También se conoce como otra emoción la excitación, que son los momentos de alta emoción en los que estamos muy emocionados, muy alegres. Entonces, ¿cómo logramos saber cuáles son las emociones que están circulando por nuestro cuerpo? Algunas personas que tienen un nivel de conciencia un poco más elevado, ya les resulta muy fácil darse cuenta qué es lo que está pasando dentro de ellas. Y todos nos damos cuenta cuál es la emoción que surge cuando tenemos momentos de emociones muy altos, como picos emocionales. Por ejemplo, cuando tenemos una discusión, es fácil darnos cuenta cuando surge la ira. Cuando estamos muy contentos, es fácil darnos cuenta cuando estamos alegres. Cuando hemos tenido un dolor muy fuerte, es sencillo identificar la tristeza. Pero en el día a día, digamos que en situaciones normales, a veces resulta un poco más difícil identificar cuál es la emoción que está surgiendo de nuestro interior. Y por ejemplo, yo les invito a hacer una práctica muy sencilla para identificar cómo reaccionamos frente a los estímulos externos, porque para gestionar las emociones es importante saber cómo reaccionamos frente a los demás. Como todos sabemos, no podemos controlar lo que sucede en el exterior. Lo que sí podemos es saber qué es lo que estamos sintiendo dentro, y si es que nosotros estamos interesados en ser mejores personas, sí podemos controlar nuestro propio ser, pero no lo que pasa no en nuestro exterior. Por eso es importante identificar las emociones para poder empezar a sanar y a gestionarlas, ¿sí? Entonces, una práctica súper sencilla es, por ejemplo, darte cuenta qué es lo que sientes cuando de repente suena la alarma de un auto. Es un factor externo que tú no puedes controlar. ¿Cómo reaccionas ante esto? ¿Te molesta ese ruido constante? ¿O más bien no lo escuchas? ¿O por el contrario, simplemente lo escuchas y sigues con tu vida tranquilamente? Otra práctica es, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando ladra un perro? Por ejemplo, pasas por un lugar donde está ladrando insistentemente un perro o de repente maullando un gato. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te molesta esto? ¿Ni siquiera te diste cuenta de qué pasó? ¿O simplemente lo escuchas y sigues en tu cotidianidad? Otra buena práctica es, ¿cómo te sientes cuando hay un pito de un auto sonando insistentemente? ¿Lo tomas en cuenta y lo dejas pasar? ¿O ni siquiera lo escuchas? ¿O te molesta este ruido insistente y enseguida se enciende como un sentimiento de ira, una emoción de ira dentro de ti y tratas de que se calle, o te pones incluso audífonos para evitar escuchar esto? Estas 3 prácticas son excelentes porque nos permiten darnos cuenta de cómo reaccionamos ante los estímulos externos. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Una vez más, lo que pasa en nuestro exterior son cosas que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos gestionar es lo que hacemos nosotros y lo que sentimos nosotros mismos. Te invito a que hagas esta práctica de hoy en adelante y que te des cuenta cómo reaccionas ante esos estímulos externos. Una vez que aprendemos a prestar atención a lo que está pasando afuera y a cómo reaccionamos ante eso, es más sencillo que empecemos
a sentir qué es lo que pasa en nuestro interior y cuáles son las emociones que están circulando. Para darles una información pequeñita, porque este tema lo vamos a ampliar más adelante, muchas veces vivimos como con un miedito constante, como con un nerviosismo, como con una inseguridad, y hasta incluso nos acostumbramos a eso, porque muchas veces no lo percibimos. Pero ese, por ejemplo, es un estado de ansiedad. Es uno de los estados de ansiedad, es una de las manifestaciones. Es importante darnos cuenta para gestionarnos, porque cuando no gestionamos las emociones en el momento preciso, no es que éstas desaparecen, sino que más bien se van acumulando y van acrecentándose y se transforman incluso en enfermedades que, si no se tratan a tiempo, pueden terminar en algo mucho más grave, como por ejemplo hoy en día se sabe que el cáncer de seno, por ejemplo, se origina en muchos resentimientos hacia figuras masculinas, por ejemplo de pareja o padre. Los problemas renales, como por ejemplo un cáncer hepático, se producen por una acumulación de años de ira. Los problemas en las vías respiratorias se originan cuando tenemos estados de tristeza muy profundos que no logramos gestionar. Entonces esta tristeza se acumula en las vías respiratorias y se manifiesta de diferentes formas. Inicialmente como una simple gripe, posteriormente se manifiesta como bronquitis, etc. Esta ha sido nuestra plática de hoy acerca de las emociones. Espero que esta información les sirva, que puedan poner en práctica estos tips y nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un lindo día. Les mando un beso.